El pecado que hemos cometido es pequeño comparando a la gracia de Dios. Su gracia es mayor. Y justamente el tema que quiero compartirle en esta mañana se titula La gracia que restituye. La gracia que restituye. Es una hermosa historia que encontramos en la escritura en el Antiguo Testamento, la historia de Mefiboset. Siempre me conmueve cada vez que leo la historia en el Antiguo Testamento, ahí en 2 Samuel capítulo 9, en cuanto a la gracia que David tuvo con el nieto de Saúl. Esa gracia que restituye. Y si nosotros vamos a traer eso en este tiempo, ¿cuántas desgracias te ha sucedido en tu estadía en el mundo? ¿Cuántas desgracias? Pero la gracia, ¿qué es lo que hace? La gracia restaura completamente. Cualquier herida, cualquier dolor o tragedia que has pasado, que estás pasando, la gracia de Dios puede restituir completamente. Familias destruidas, matrimonios destruidos, la gracia puede restaurar todo eso. Todo lo que uno ha perdido, uno puede ser restaurado a través de la gracia de Dios. Solamente a través de la gracia de Dios. Una persona vil, pecador que estaba lejos en un lugar como Mefiboset, era lisiado, estaba en un lugar terrible donde no había producción, no había nada, estaba él en la miseria, lisiado de pie, sin poder hacer nada, que un día conoció lo que es la gracia de Dios. Y esa gracia fue quien les transformó completamente a Mefiboset. 2 Samuel capítulo 9, versículo 1. Y vamos a estar viendo lo que puede hacer la gracia. Una gracia que restituye. De Samuel 9. Dice así el versículo 1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires
a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu Señor. Versículo 10. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos, tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu Señor tenga para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu Señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Tenemos ahí una linda historia de este hombre. Era una persona importante, era nada más y nada menos que el nieto de Saúl, el primer rey de Israel. Pero ¿qué sucedió? Esta persona, bueno, después de que David se sentó en el trono después de la muerte de Saúl, de su papá, de Jonatán, David tuvo misericordia justamente de este hombre que estaba lisiado de pie, que estaba en un lugar de soledad, que estaba postrado. Por eso él reconoce y dice: soy un perro muerto. Para él pensando en sí mismo, él decía: pero yo ya no sirvo más para nada. ¿Para quién puedo servir siendo que yo soy un lisiado de pie? No puedo trabajar, no puedo ni siquiera mantenerme yo mismo. Él era una persona discapacitada del exilio. Este hombre, Mefiboset, su familia, su vida estaba marcada por el dolor. Perdió a su abuelo, perdió a su papá, él estaba lisiado de pie. O sea, que pareciera que esta familia estaba marcada por el dolor. Alguna vez, seguramente habrán escuchado de algunas personas: yo, para mí, solamente yo sufro todas las cosas malas, todo me sucede a mí, todo me pasa a mí. Y me imagino Mefiboset también pensaba lo mismo. Murió mi abuelo, murió mi papá, yo estoy lisiado de pie, soy una persona discapacitada por el exilio. Él vivía en desesperanza, no había esperanza para este hombre. Hoy en día hay tantas personas que no tienen esperanza. Cometen suicidio por la desesperanza que hay, pareciera que no hay salida, que no existe salida. Por el dolor, por la desilusión, por la tragedia, por las heridas. No existe esperanza para esa persona y comete el suicidio. Su esperanza es solamente ya morir. Este hombre era una persona discapacitada, una persona que vivía en la desesperanza, pero hubo un hombre que se llama David que le extendió la gracia a este hombre. El punto número 1, un corazón de gracia. David, ¿qué hace? David busca o manda buscar a este hombre. Y tenemos enseñanza. El rey David llama a un siervo y pregunta: ¿no ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán, mi amigo? Y este siervo le dice: sí hay. Y nosotros podemos sacar esta enseñanza de que el Rey de Reyes pregunta si hay alguien ahí afuera
que viven en la soledad, que no tienen esperanza, que viven sin Dios en este mundo, que son lisiados, que son discapacitados, que no pueden venir junto al Rey por sí mismos, que necesita que alguien le lleve el mensaje que tiene el Rey para esa persona. Nosotros podemos aplicar esto a nuestra vida, de que nosotros podemos convertirnos en Siba, de llevar el mensaje del Rey a esa gente que vive viciado, a esa gente que vive con el dolor constantemente, que fueron heridos, que viven en desesperanza, que no tienen esperanza en este mundo. Podemos llevarle el mensaje del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Rey tiene un mensaje para esa persona. Ahora, ¿qué hizo Siba? Él dice, se fue. Nosotros podemos decir, sí hay. Cada uno de nosotros sabemos de que afuera hay tantas personas, de que afuera hay tantos jóvenes, tantos matrimonios destruidos, jóvenes destruidos. Sabemos eso, somos conscientes de eso como iglesia. Y podemos decir, cuando el Señor pregunta, ¿hay alguien ahí afuera que vive en desesperanza, en el dolor, en su tragedia? Podemos decir, sí hay. Ahora, Siba no se negó a ir. Él fue y le buscó a este hombre. Y eso es lo que realmente nosotros como iglesia debemos de hacer, de llevar el evangelio, de llevar el mensaje del Rey a esa gente. Y dice más abajo, el versículo 3 dice, el Rey le dijo, ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al Rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies, que no puede venir por sí solo a los pies, que no puede venir junto al Rey por sí solo, que necesita que alguien lo ayude, así como aquel paralítico que sabía que Jesús estaba ahí, pero que necesitaba que alguien hiciera algo por él. Y estos cuatro personas subieron al techo, despecharon y bajaron al paralítico junto a Jesús. Este paralítico necesitaba que alguien hiciera algo por él. Hay tantas personas hoy en día fuera que necesitan que alguien haga algo por ellos, que le lleve el mensaje del Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 5 dice, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. El poder transformador de la gracia de Dios cambió completamente la vida de Mefiboset. Cuando él aceptó el llamado de Dios, cuando él aceptó el mensaje que le había llevado Siba, esa gracia transformó la vida de Mefiboset. Él estando ahí en desesperanza, en el dolor, en la tragedia, vino junto al Rey y su vida va a ser transformada. La gracia le iba a restituir todo lo que él había perdido. El enemigo lo único que quiere hacer es robarte todo lo que tiene. Eso comenzó en el principio, en Adán y Eva. Ellos disfrutaban del huerto del Edén. Disfrutaban ellos de la compañía de Dios cada día. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo el enemigo? Robó todo eso cuando entró el pecado. Ellos tuvieron que ser expulsados del huerto del Edén. Y el enemigo hasta el día de hoy hace eso. Él quiere robarte todo. Él quiere dejarte postrado.
en la miseria, en el dolor. Él quiere dejarte ahí, tirado. Pero la gracia puede transformar todo eso. La gracia puede cambiar completamente eso. Puede cambiar tu vida, puede cambiar tu matrimonio, puede cambiar tu familia. Puede cambiar todo. La gracia de Dios puede restituir todo lo que el enemigo te robó. Solamente la gracia de Dios puede hacer eso. No hay otra cosa. La gracia de Dios fue quien le transformó la vida de Mefiboset. Dice el versículo 7, y él le dijo, David, y le dijo David, no temas, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¡Qué privilegio! Después de vivir en la miseria, después de vivir en la tragedia, lisiado de los pies, tal vez habrá pasado también hambre, porque dependía tal vez de otra persona, pero que el rey David le dijera, yo voy a hacer misericordia contigo, te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y comerás siempre a mi mesa. Cambió totalmente la vida de él. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Cambia, transforma. Cuando hemos aceptado esa invitación, hoy podemos disfrutar de la mesa del Rey. Cada hijo de Dios, cada persona que han aceptado esa invitación de venir a la casa del Rey, pueden disfrutar de esta gracia. Pueden disfrutar de la mesa del Rey. No somos dignos de estar a la mesa del Rey. Somos pecadores. Mefiboset era nieto del rey Saúl. ¿Y Saúl quién era? El rey de Israel que perseguía para matar al rey David. Y eso es la gracia. Darle lo que no se merece. ¿Él merecía esa gracia del rey David? No merecía. ¿Él merecía estar a la mesa del rey comiendo con él, con el rey David, siendo que su abuelo le quería matar? No. Él no merecía. De la misma manera también nosotros no merecemos esta gracia. No merecemos la salvación. No merecemos tantas bendiciones que tenemos hoy en día en Cristo. Nadie merece. No somos dignos de recibir nada del Rey. Ahora sí, ¿qué es lo que merecemos? Es el castigo eterno. Es el infierno, la condenación eterna. Eso es lo que realmente merecemos por haber ofendido a Dios, por haber pecado, por haberle dado la espalda a Él. Eso es lo que merecíamos. Pero la gracia de Dios se extendió sobre nosotros y nos ha dado, dice ahí en Efesios capítulo 1, versículo 3, que Él nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. ¿Merecemos esa bendición? No merecemos. No somos dignos de recibir esa bendición. Así como este hombre no era digno de sentarse en la mesa del rey, pero la gracia y la misericordia del rey hizo a que él se sentara en la mesa con él. El privilegio que le dio el rey para que él pueda realmente estar ahí. Tercero, la gracia nos eleva. La gracia de Dios nos eleva. La gracia de Dios no te puede dejar en el mismo estado. La gracia de Dios no te puede seguir dejando ahí donde estás, con tu dolor, con tu tragedia, con tus heridas. La gracia de Dios no puede hacer eso. O sea que la gracia de Dios te va a elevar, te va a sacar de ahí. Dice en Efesios 2:1 de que antes de conocer a Cristo, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la gracia de Dios no puede mantenerte muerto. La gracia de Dios te va a levantar, la gracia de Dios te va a elevar.
La gracia de Dios te va a dar vida y vida en abundante. Y si hay algunas personas que aún continúan en su miseria, en su dolor, aún siguen muertos en su delito y pecado, quiere decir de que aún no ha encontrado esa gracia. Que aún no ha recibido esa gracia que Dios les sigue extendiendo hasta el día de hoy. Porque la gracia de Dios transforma, la gracia de Dios te eleva. No puede dejarte en el mismo lugar. Eso fue lo que experimentó este hombre. La gracia de Dios le transformó de la miseria, del dolor, le trajo al palacio, lo hizo sentar a la mesa del rey y él dejó de vivir lo que era antes. La gracia no solamente nos limpia, sino que también nos eleva, nos coloca en una posición de honra. La gracia de Dios nos pone en una posición de honra, no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Solamente por su mérito. No es que nosotros merecíamos estar a la mesa del Rey, no es que nosotros merecíamos estar ahí o merecíamos las bendiciones que tenemos ahora en Cristo, sino que solamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora te pregunto en esta mañana, ¿has recibido ya esta gracia en tu vida? ¿Tu vida ha sido transformada por esta gracia? ¿O aún sigues muertos en tu delito y pecado? ¿Aún te gusta lo que es lo de bar? ¿Aún te gusta lo que es el mundo? ¿Quieres volver ahí? Hermanos, en Cristo tenemos todo. No nos hace falta nada. La gracia nos ha transformado, la gracia nos ha elevado, nos hizo sentar al Rey y dejar la mesa del Rey, dejar todas las bendiciones que tenemos en Cristo para ir otra vez a aquella tierra de soledad, a aquella tierra de miseria, de dolor. No sé qué nos puede pasar. Es como aquel hijo pródigo que tenía todo en su casa, que tenía abundancia de comida, dice, que él un día decidió irse lejos de su casa. Pero ¿qué pasó ahí? Se fue y malgastó todo lo que tenía, malgastó sus bienes, y llegó un momento en que cayó tan bajo que él fue, dice, a apacentar los cerdos. Y él dice, ansiaba saciar su apetito, su hambre con las algarrobas que eran alimento de los cerdos. Y para un judío, cuidar cerdos es algo tan bajo que uno puede hacer, porque para ellos es un animal inmundo. Hermano, un cristiano que decide irse al mundo es lo más bajo que puedes hacer. Te vas a revolcar con los cerdos y te vas a dar cuenta que con el Señor yo comía de la mesa del Rey, disfrutaba de la gracia de Dios. ¿Qué estoy haciendo acá, en esta miseria? El hijo verdadero va a pensar de esa manera. El hijo pródigo dice, volvió en sí y volvió a casa. Se dio cuenta que él estaba mal. Entonces, hermanos, la gracia de Dios nos coloca en una posición de honra. Recuerda eso, de que si sos hijo de Dios, si un día has nacido de nuevo, Dios te ha colocado en una posición de honra. Aunque el enemigo muchas veces te va a querer decir, o te dice en la mente, no, ¿qué vos sos? ¿Qué estás haciendo? No, Dios no puede hacer esto por vos. La gracia puede hacer, la gracia puede restituir, puede restaurar. Versículo más abajo dice, el versículo 8 dice, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo? Para que mires a un perro muerto como yo. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Y luego al final, versículo 13, dice, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies.
Qué privilegio. Como conclusión, la historia de Mefiboset es un reflejo de la gracia de Dios. Él no tiene en cuenta nuestras debilidades, nuestros pasados, sino que nos restaura y nos da una nueva identidad. La gracia de Dios hace eso. La gracia de Dios no tiene en cuenta nuestras debilidades, nuestros pasados, sino que Él nos restaura y nos da una nueva identidad en Cristo. Somos hijos de Dios. Primera de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Así que eso es la gracia que restituye. La gracia te puede restaurar todo lo que has perdido. Todo lo que el enemigo robó en el huerto del Edén, la gracia de Dios puede restaurar completamente. Así que, mis queridos hermanos, que esta historia también nos pueda servir a nosotros de que lejos de Dios no podemos hacer absolutamente nada. Lo único que vas a encontrar ahí es heridas, desilusiones, amargura, dolor, quebranto. Todo eso vas a encontrar en el mundo. Así que no te dejes engañar por el padre de mentira, que es astuto, que te presenta una cosa, pero la realidad él es totalmente diferente. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Dios, que estás en los cielos en esta mañana, te alabamos por tu palabra. Gracias te doy porque podemos leer esta linda historia de lo que hizo David con el nieto de Saúl, de cómo la gracia puede restaurar completamente una vida, una familia. Sabemos de que tu gracia es mayor.